Muy buenos días, gente hermosa, ¿cómo andan? Por acá arrancando un nuevo día en la ciudad de Nueva York. Tenemos mucho para contarles. Primero que estamos hace más de una semana en la ciudad. En realidad llevamos más, llevamos como 10 días desde que llegamos, vivimos la final que les compartimos. Y después de eso caímos en una declive de salud. Belu se empezó a sentir mal, terminó cuestión engripadísima. De la final pasaron ya 8 días, hoy es lunes, y recién hoy Belu se está sintiendo un poco mejor como para volver a salir de la cama. Así que, bueno, ahí andamos, reponiéndonos de a poquito. Estuvo con mucha fiebre, tuvimos que llamar a la asistencia. Nos dijeron que era algo viral y que no había mucho que hacer, así que no quedó otra que esperar a que se reponga. Los días estuvieron hermosos, súper despejados, un poquito de calor a la tarde, pero bueno, nada, no pudimos salir a conocer, no hemos hecho turismo, no hemos hecho nada. El otro día se los mostré por arriba, pero por allá está el monumento de General Grant. Y este es el parque en el que estamos parando, un parque recontra tranquilo para estar en motorhome. Acá al lado hay unos edificios, una zona residencial, pero es muy tranquilo. Enfrente hay unas mesitas, unas sillas, hay mucha sombra. Tenemos un lugar para cargar agua en el bidón. La verdad que estamos 10 de 10, hay baños, es una zona muy bonita. Después les voy a mostrar un poco más. Y por acá entre cajas, ¿cómo estás, mi amor? Contale a la gente. Mejorando a poco, pero ya en estos días estar al 100% para poder salir a conocer la ciudad de Nueva York. Pero hoy al menos ya me siento un poco mejor de ánimo, ya no tuve fiebre, ya va todo encaminado. ¿Recuperaste un poquito la voz? Recuperé la voz. ¿Pudiste dormir, que no es poco? Sí, puedo hablar porque hasta hace unos días no podía hablar de la cantidad de tos que tenía. Y es muy loco, pero fue algo viral porque de los viajeros que estuvieron acá para el banderazo, casi todos terminaron con gripe. Así que nada, no queda otra que esperar a que pasen los efectos. A mí por suerte no me pegó tan fuerte, pero a Belu le dio por los dos. Así que bueno, sé que ya se deben estar preguntando qué son las cajas que hay adentro de Blanquita, porque ahí está Belu, pero miren las dos cajas que tenemos que ocupan media camioneta. Ya les habíamos estado contando lo que estamos sufriendo el calor acá y la decisión que habíamos tomado de no poner un aire en el techo porque teníamos que sacar los paneles, en el lugar que tenemos realmente no entra un aire. Así que encontramos una solución que ahora les vamos a mostrar y que está adentro de estas cajas. Bueno, a ver, empezás a abrir la caja de arriba. Yo creo que sí, ¿no? Hay que abrirla porque ya acá adentro no entramos, sino. Las traemos ya hace unos días acá, pero bueno, esta semana realmente fue imposible grabar algo. Así que... Bueno, pero ahora que te estás sintiendo mejor, es el momento de la verdad. Ahí creo que están los accesorios. Sí, me parece que sí. Pueden pasarlo para atrás y abrir la otra caja primero, dale. Pasar esta al asiento. Son dos cajas grandes además. Hay que ver dónde le vamos a encontrar lugar en Blanquita después. Ya veremos. Pero lo bueno es que nos va a cambiar el viaje, me parece, ¿no? Yo creo que sí. En la caja de la caja. Yo creo que la mayoría no se va a imaginar qué es, porque es algo que nosotros hasta llegar acá no sabíamos ni siquiera que existía. Eso es verdad. Es algo muy novedoso, por lo menos para nosotros. Me gusta que viene todo muy bien embalado y protegido para que no se rompa. La marca que nos mandó esto es Zero Breeze y acá tenemos la garantía. Y acá adentro hay otra caja. Esa es la caja de la felicidad, ¿no? En teoría sí. Está todo embalado porque esto viene claramente por correo, así que... Chancha, mirá que ya se ve, ¿eh? Mirá. Bueno, nos mandaron el Mark III de Zero Breeze, que es un aire acondicionado portátil. Ahora se los vamos a mostrar, pero... estoy muy contento. Pesa 10 kilos el aparato, así que no es tan pesado, está hecho justamente para ser portátil. Vamos a apoyar esto acá un segundo. Miren que no es tan grande, ¿ven? Está arriba de la cocina apoyado. Sí, adentro me imagino que debe estar embalado también. Bueno, vamos a seguir abriendo, a ver. Hasta que lleguemos al aire. Es que Nueva York está un poquito más lindo, pero por ejemplo ahora acá adentro hace 35 grados. No se puede estar ni para trabajar ni nada. No, el calor sigue siendo pesado. Estamos en verano, así que tiene sentido. Opa, mira. Control remoto porque es un aire acondicionado, esto no es otra cosa más que un aire, tiene un compresor y todo.
Es igual que un aire acondicionado de casa, de auto. No es como esos que se les pone agua fría y te enfría el aire. No es un evaporador. Es un señor aire. Acá tenemos la fuente para cargarlo. Y mira, acepta de 100 a 240 volts. Perfecto. Eso está bueno. Lo podemos cargar con Blanquita. Sí. Ay, es mucho más chiquito de lo que parecía, mirá. Es mínimo. Claro, con la caja todo eso parece más grande. Pero miren. Ya ahora lo vamos a terminar de abrir bien para probarlo. Está muy embalado, pero como tiene que venir, ¿no? Este es un aire que está pensado para justamente campers, motorhomes, carpas. Uno lo puede llevar a cualquier lado porque es portátil, así que lo puede ir transportando. Tiene unos 5200 BTU, así que es para espacios pequeños. Sirve aproximadamente para espacios de 9 a 14 metros cuadrados, así que acá en Blanquita va más que bien. Estoy ansiosa ya por empezar a probarlo. Tiene entradas y salidas de aire, como un aire de casa. Por un lado absorbe el aire y por el otro saca el aire caliente. Y por acá adelante imagino que es por donde va a alargar el aire fresquito que nos va a dejar dormir por las noches. Y como está pensado para el mundo rodantero y de campings, este aire se puede usar obviamente enchufado con la toma que les mostré antes con el transformador. Se puede usar también con paneles solares. Y la gran novedad que tiene, que para mí es algo que es revolucionario, yo nunca vi ni me imaginé que existía algo así, es que se puede usar con baterías, como si fuera una herramienta, un celular, solo que la batería es acorde al aire acondicionado, ¿no? Así que en esta caja nos vinieron 2 baterías, ahora les vamos a contar más, pero bueno, vamos a empezar por sacarlas, ¿no? Vas a tener que sacarlas vos, me parece. Que no hay mucho espacio tampoco en Blanquita, ¿no? Pero bueno, acá está la primera. Y acá está la segunda. Las baterías se venden aparte, se pueden poner hasta 3. Podés comprarlos sin baterías, con 1, con 2 o con 3. Más o menos cada batería le da una autonomía de 2 a 7 horas según el modo de funcionamiento. Yo quería que tengamos 2 baterías porque podés usar una por la noche y la otra batería la vas cargando y mientras tenés otra batería para usar durante el día. Por eso me gustaba que haya 2. Qué bien embalado que viene todo. Acá están las especificaciones de la batería. En total tiene 1022 watts hora. Carga el 80% en 2 horas. Se puede cargar de distintas formas. Es de 12 a 60 volts la carga. Y tiene cable extendible. A ver. Chachán, chachán. Muy bueno como viene todo embalado. Lo bueno es que es más chico de lo que parece todo. Si yo me asusté cuando vi las cajas gigantes, dije, uy. Acá el manual. Y por acá tenemos la batería. La señora batería. Todos los materiales se sienten muy buenos. Acá tiene ventilación. Mira, acá tiene para transportarla. La parte que más le gusta a Marta. Sacar todos los plásticos. No quiero ni rayarlo porque está tan fino encima. Lo que más me gusta del aire es la portabilidad y que no tenés que hacer agujeros. Nosotros vivimos viajando, pero si vos vivís en un motorhome y tenés una casa, podés cargarlo cuando realmente va a hacer calor y cuando no hace calor no lo dejás en tu casa. Sin tener que hacer agujeros en el techo y todo, que después por ahí tenés filtraciones. La calidad se siente muy bien. Ahí investigamos cómo es que se pone la batería. Es bastante sencillo, casi al nivel de las patitas, deslizás y ya traba. Y como es una batería, acá podés ver el estado en el que está la batería. Por ejemplo, ahora está en 2 rayitas. Y una vez que encastrás la batería, lo único que hay que hacer es conectar la batería, que trae su propio cable. Va acá. Ahí se hizo ruido. Acá tiene la pipa de drenaje, como un aire domiciliario que nosotros le vamos a poner a la bacha. Mira, ya empezó a funcionar. ¿Sí? Bueno, ahí está en 80. Ay, tira aire fresco. Otra experiencia. Todo chivado además. No saben qué hermoso el vientito fresco que tira acá. Después vamos a hacer una prueba para mostrarles otro día cuánto baja la temperatura adentro. Pero acá trae adaptadores, los tubos para sacar y poner el aire. 3 tubos. Trae también el drenaje. Pero ya te digo que solo así ya mejora la experiencia, ¿no? Ay, sí, es una belleza este aire. Bueno, entre que Martucci toquetea todos los botones,
Les cuento que tiene como 7 modos el Mark III. Sí, mira, ahora vas tocando acá arriba y lo vas pasando. Ahora, por ejemplo, está en frío. Tiene otro que es sleeping, que hace menos ruido y seteas la temperatura. Tiene un modo que es solo ventilador. Un modo que es deshumidificador. Tiene un modo de calefacción, si no me equivoco. Y acá tiene el modo rocket, que es el que enfría más rápido y que también es el que más gasta. Nosotros lo pusimos en 70 Fahrenheit. Tiene luces. Y acá puedes regular el ventilador en cuanto lo querés. Ahora, por ejemplo, está en el más bajo. El ruido que hace solo es de 45 decibeles. Por acá adelante ahora está largando aire acondicionado y por acá atrás está largando calor. Así que por eso es que hay que usar esas mangueras para sacar el calor por la ventana o por algún lado. Y también tiene una entrada de aire atrás que es de donde chupa el aire. Pero, ay, no. Divino como tira. A mí me vuela la cabeza que esté funcionando a batería. O sea, ahora no está conectado a nada. La batería nada más. Es espectacular. Entre 2 y 7 horas según el consumo que le pongas. Si lo pones en rocket te va a durar menos. Nosotros por ahí para dormir lo pones un ratito para que baje la temperatura y ya no necesitas mucho más. Es una belleza lo que está tirando esto. ¿Y ahí qué vino, Belu? Está el manual y están las pilas para el control remoto, porque así uno lo puede manejar desde la cama. Realmente es muy compacto. Miren lo que ocupa en la mesada. En total tiene 61 centímetros por 31 por 38, así que es súper compacto. Piensen que esto está hecho para llevar de camping. Después les vamos a mostrar, pero de acá arriba sale una de las tomas para sacar el aire, de acá abajo otra, y de acá adelante podés distribuir a donde vos quieras que tire el aire frío. Así que vamos a estar probando este nuevo chiche que nos llegó, que yo le tengo mucha fe, ¿eh? Creo que nos va a hacer que terminemos de pasar bien el verano y que no suframos tanto del calor que está haciendo en Estados Unidos. Si tienen dudas o quieren saber más cosas sobre este aire portátil, déjenlo en los comentarios, que ya vamos a grabar otro video más. Sí, y les vamos a ir respondiendo todas las dudas que tengan. Lo pueden encontrar en la página de Zero Breeze, les voy a dejar el enlace en la descripción. Me encantan las terminaciones, los materiales, se lo siente como muy cheto, muy lindo. Estoy contento, la verdad. Y la otra batería se pone acá abajo, queda una batería arriba de la otra, o usas una y mientras vas cargando la otra. Eso es a discreción. Estoy contento, Belu. Hoy arrancamos el día bastante nublado. Parece que va a llover, al menos es lo que está pronosticado acá en la ciudad de Nueva York. Pero igualmente vamos a ir hasta el gimnasio a bañarnos. Y de paso queremos compartirles un poco, pasear con ustedes por el barrio de Harlem, que es donde está nuestro gimnasio, donde estamos parando también con Blanquita. Ayer les mostré un poquito de este parque, que es el Riverside Drive. Miren, por allá arriba hay una cúpula de una iglesia. Es un barrio, esta parte al menos donde estamos, muy bonito, muy verde. Mucha gente viene acá a hacer deporte, a pasar la tarde, a hacer picnic. Por allá atrás está el río Hudson, que es bastante grande, divide a la ciudad de Nueva York, en realidad divide los estados. Este es el estado de Nueva York, enfrente es el estado de New Jersey. Miren, el puente que está ahí atrás es el que cruzamos el otro día para entrar con Blanquita. Eso está a una cuadra de donde estamos parando. Y de aquel lado hay una linda vista. Estamos cruzando mal, pero bueno. Quiero mostrarles la vista antes de irnos al gimnasio. Por allá abajo pasa la autopista y atrás está el río, ¿ven? Ahí vamos llegando, miren. Bueno, hoy es un día bastante gris, no es el día que más se luce, pero miren, ahí se ve un poquito la vista. Abajo la autopista, enfrente Nueva Jersey, el río Hudson. Por ahí atrás a veces se ve el atardecer también. Miren, ahí se ve parte del parque, un parque que además tiene bastante fauna autóctona, ¿no, Belu? Hay ardillas, hay cuervos, hay pajaritos. Mapache vimos ayer o antes de ayer. Mapaches y muchas ratitas. Muchas y algunas no tan chiquititas. No, en toda la ciudad hemos visto por ahora muchos ratones, muchas ratas. Y en este parque también no es la excepción. Así que la camioneta está bien cerrada casi todo el día. No dejamos puertas abiertas ni nada por las dudas. Porque se las ve por todos lados, no solo en este parque, sino en toda la ciudad. El otro día caminamos hasta el Central Park con los chicos y también un desfile de ratas que no vimos eso en otra ciudad, pero ya capaz que cuando salgamos a conocer el resto de Nueva York se las podemos graficar más. Sí. Y bueno, para ir al gimnasio y para ir hasta el barrio de Harlem hay que bajar este parquecito que tiene como un desnivel.
Y ya les vamos a empezar a mostrar un poquito más de Nueva York, al menos de lo que estuvimos viendo estos días que Vero estuvo enferma y que no hicimos mucho más que ir al súper, ir a bañarnos y eso, ¿no? Sí, este fue el camino de nuestra rutina. Y sí, hace una semanita que es lo que conocimos por ahora. Sí. Bueno, y el Times Square en el banderazo también. Pero van a ver que miren, esto es la cuadra de atrás, o sea, es lo que vemos desde Blanquita todos los días. Ya los edificios son lo típico que uno se imagina de Nueva York, ¿o no? Con las escaleritas de incendio ahí afuera, los aires acondicionados de ventana. Miren, ahí pasa el subte que nos tomamos para movernos. Lo que sí hay un contraste bastante grande. Nosotros acá, este parque no está justo en Harlem. Estamos a 2 cuadras del barrio Harlem. Este creo que se llama Morningside Heights, una cosa así. Pero estos edificios son muy lindos, muy elegantes. Y ahora vamos a ir hasta el barrio de Harlem, que es donde nosotros hacemos todas nuestras cosas. Y van a ver que no son los mismos edificios que estamos viendo acá. Hay un poquito más de contraste. Y otra cosa que se escucha siempre en la ciudad de Nueva York son sirenas. Policía, bomberos, ambulancias, todo el día. Así todo donde estamos parando es un barrio lindo y tranquilo y por eso llevamos ya tantos días más los que nos quedan. Miren el Smart estacionado de costado porque es chiquito. Miren qué hermoso este edificio. Y algo que abunda mucho también en la ciudad son los carteles que dicen, por ejemplo, donde estamos parados ahora, hay 2 o 3 carteles que dicen tal día a tal hora se va a grabar una película, así que no se puede estacionar por ahí el miércoles a las 7 de la mañana, que eso es algo que para nosotros es raro. Pero claro, Nueva York debe ser una de las ciudades donde más películas se graban y se usan las calles de la ciudad para hacerlo. Entonces hay que siempre estar mirando los carteles porque o pasa la máquina que barre o se va a grabar algo, entonces para no quedar en offside y tener problemas siempre hay que mirar los carteles acá. Por acá arriba nuestro pasa el subte, acá tenemos los taxis neoyorquinos. El subte que a esta altura no es subterráneo. No, en esta parte pasa por arriba y justo ahí ya se mete para abajo de la tierra. Y esta es la parte del Harlem que les decíamos. Ahora vamos a meternos para ahí. Nuestro gimnasio está como a unas 10, 15 cuadras, así que siempre recorremos esta parte. Capaz no es un video muy elaborado, pero no tuvimos tiempo todavía de ir a conocer el centro de la ciudad. Y este barrio es un barrio con mucha historia, muy característico de Nueva York y nos pareció interesante para mostrárselos. Ahora Vero les va a contar un poquito más de los orígenes de Harlem, pero es un barrio muy multicultural. Miren las construcciones, seguimos con las escaleras de incendio. Ya acá está un poquito más descuidada la pintura, pero sí es una zona muy comercial. De hecho, esta es una de las calles principales, la 125, que es por donde caminamos nosotros. Claro, acá hay locales para comprar comida al peso, hay mercadito, que los precios en Nueva York son mucho más caros que en otras partes de Estados Unidos. Creo, de hecho, que es la ciudad más cara del mundo o está en el ranking. Es una de las ciudades más caras del mundo. Hasta McDonald's, que tiene un menú que es de $5, acá no vale $5. Se llama el menú de $5, pero que vale 7. Sí. Y los taxes, además, es casi el 10% en esta ciudad. Mucha gente también en situación de calle. Acá venden ropa. Barata, miren, $2 los busitos. 4 remeras por 5. $2. Bastante económico. Mira, hay muchos carteles en español también. Floristería por allá. Salón, bueno, la Nacional. Hay una iglesia. Este es el mercadito donde hicimos las compras el otro día. Que nos queda cerca. Sí, acá estamos unas 3, 4 cuadritas de Blanquita. Y este es el barrio ya de Harlem. Miren, los edificios parecen todos abandonados, bien descuidados afuera en esta zona. Ahí hay para agarrar diarios, en la esquina de tu casa también en español. Esta no es la zona más exclusiva de Nueva York, claramente. Por acá hay un complejo de departamentos. Se escucha siempre en esta parte mucha gente gritar, como allá, por ejemplo, que están a los gritos, ¿no? Sí. El Harlem surgió como una ciudad, un pueblo fundado por los colonos holandeses. Habían fundado el nuevo Harlem, en honor a la ciudad de Harlem de Países Bajos. Pero para principios del siglo XX llega una comunidad grande de afroamericanos hasta esta zona
porque venían escapando de las leyes de segregación racial que había en el sur de Estados Unidos sobre todo. Y en esta zona los colonos holandeses habían levantado un montón de edificios, habían tenido una crisis habitacional y habían quedado muchos edificios abandonados, así que era muy económico hospedarse en esta zona, así que viene toda la comunidad para este lado y hay como un renacimiento de Harlem, pero esta vez con la cultura afro. Acá salen muchos artistas de la comunidad, hay obviamente también lucha por los derechos civiles. Es un barrio que se hace súper. La señora no quiere que cuente la historia. Es un barrio que se hace muy importante en este aspecto y obviamente es importante hasta hoy en día por toda esta cultura, por toda esta importancia histórica. Además en este barrio residen muchísimos latinos. Hay una mezcla, un crisol de culturas muy interesante, hay mucha gente musulmana, hay gente de todas las culturas, se ven los locales. Por ejemplo, ayer hay uno que dice Mexican Product y algo que nos viene llamando la atención en este barrio es, miren las verdulerías. ¿Ven ahí cómo tiene el señor las verduras? A mí me hace acordar más a Buenos Aires que a Estados Unidos. Hemos comprado mucho en esas verdulerías porque los precios suelen ser más baratos que en el súper. Entonces puedes comprar ahí verdura fresca, frutas, un poquito de todo. Realmente en otras ciudades de Estados Unidos no hemos visto así verdulerías a la calle. No. Si querés frutas o verduras, tenés que ir al supermercado a buscar. Sí, pero bueno, acá sí se suelen ver. También hay bicicletas para alquilar, $25 el día y las podés usar libre. Ahora estamos saliendo a otra avenida. Hay muchos de estos complejos de edificios grandes. Acá la gente no suele respetar tanto como en otras partes de Estados Unidos los cruces peatonales y demás. Bueno, nos seguimos metiendo en el barrio de Harlem. De este lado seguimos teniendo los edificios con las escaleras de incendio en el frente. Para mí la postal más neoyorquina que hay. Mira, acá fruta, Belu. También cortadita para que te puedas ir comiendo. Fruta y olor a porro, son las dos cosas que abundan en la ciudad. Después nos pueden contar en los comentarios si les gustan este estilo de videos así, más naturales, más casuales, paseando por un barrio y contándoles un poco de la historia, mostrándoles y compartiéndoles los que vivimos. Así que bueno, los leemos en los comentarios porque nos interesa saber si les gustan o no. Yo me siento como en una película en Nueva York. No importa el barrio al que vaya, siempre son lindos, siempre son pintorescos. Estos edificios son los mismos que antes les mostramos, que son de residencias. Tienen hasta sus propios lockers de Amazon ahí. Esto que siempre está tirando agua, no sé realmente el motivo, pero los 3-4 veces que pasamos por acá estaba igual. Y ahora vamos a cruzar para irnos para aquel lado. 3, 2, 1, vamos. Miren, por ahí enfrente de pizzería, cafeterías, una iglesia. Siempre se ve mucha policía también. ¿Quién hubiera pensado, Belu, que íbamos a estar paseando por Nueva York? No, la verdad que hace 4 meses no me lo hubiese imaginado. Totalmente impensado. Miren, acá hay una de esas verdulerías, como les decía. Es que tienen toda verdurita fresca, cosas ricas. Miren. Este es un barrio bien auténtico, podríamos decir, de Nueva York. Se escuchan mucho los bocinazos. Miren, acá hay para bajar al subte. Muchos bancos. Hace 30 o 40 años era uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Tenías que tener mucho cuidado para caminar por el Harlem. Hoy en día está un poquito mejor. O sea, dicen que durante el día podés caminar por las zonas comerciales sin problema. Claro, de noche hay que tener más cuidado como prácticamente cualquier lado. Así que bueno. Miren allá qué lindos también los edificios. Por acá hay algunas cadenas de ropa. Se venden muchas cosas también en la calle. Hay muchos puestos, no solamente verdulerías. Muchas farmacias. Gente yendo y viniendo siempre a todos lados. Y cada tanto te agarra una ráfaga así, algún olor, ¿no? Sí. Fuerte. Sí, sí. Pero bueno, este es el barrio multicultural de Harlem. Un barrio posta que interesante.
con mucho de todo. Hay también outlets de ropa, no sé si será una zona de outlets o qué, pero cada tanto te cruzas alguno. Estos locales hoy están cerrados, los otros días estaban abiertos y vendían cosas. Acá en la esquina había un señor que vendía esencias africanas. Hoy no, está todo cerrado. Pero bueno. Miren qué lindo mural. Y este de acá es el Teatro Apolo. Es un símbolo de este barrio. Es un teatro de principios del siglo XX donde se han presentado muchísimos grandes artistas que dieron sus primeros pasos en este teatro porque tenían una performance que era de amateurs, artistas amateurs se suben al teatro, ahora está en remodelación, por eso digo tenían, pero lo que hacían era subirse al teatro, hacer su show, si al público le gustaba te ovacionaba, si al público no le gustaba te ibas abucheado, por eso decían que tenía una vara bastante alta el Apolo. Acá se presentó, por ejemplo, Stevie Wonder, Michael Jackson, Aretha Franklin, B.B. King, un montón de artistas han surgido de este teatro. Cuando está abierto se sigue haciendo esta noche amateur y todo, pero bueno, justo lo agarramos en restauración que empezó hace 20 días, empezó justo en julio y va a ser hasta el verano que viene. Así que si vienen en un tiempito, pues lo pueden ver abierto y entrar a conocerlo. Hoy lo vemos de afuera, que es una fachada histórica acá de Nueva York. Es como que hay una mezcla de todo en el barrio. Ven, acá hay un outlet, al lado un local abandonado. Mismo en la gente, fíjense la variedad de culturas que viven acá. Yo creo que va a haber pasado algo hoy porque no hay un solo puesto callejero y el otro día era uno al lado del otro. Pero bueno, se cayó la bici, Belu. Sí, pero queda ahí, nadie la toca. Acá hay un hotel, Renaissance, New York Harlem Hotel, Jimmy Jazz, miren. Acá venden carteras, zapatos, como que hay de todo. Pero cuando uno se aleja un poquito y mira para arriba, miren la fachada de este edificio, por ejemplo. Miren si me pongo más de frente. Zarpado. Acá venden pelucas, joyería. Mucha joyería hay. Sí, por acá gorritos, medias, ropa, ventiladores para el calor. Acá también joyería, zapatos. Este es el gimnasio al que nos venimos nosotros a bañar, pero vamos a caminar un poquito y después nos damos una ducha. Vamos a aprovechar para recorrer que no está lloviendo y el clima permite, ¿no? Miren las obras de arte. Y atrás la sirena, como les decía, que hay muchas sirenas todo el tiempo, para graficarlo. Es también una zona de la ciudad en la que se ve mucha basura en todos lados, en el piso, en las esquinas. Mucha joyería, Belo, tenés razón. Mirá, te ponen los dientes de oro acá, dice. Ah, sí. Ahí sí. También hay lo que les decía antes, mucha gente en la calle. Eso se ve en todo Estados Unidos, pero siempre más potenciado en las ciudades, obviamente. Miren lo que es ese edificio. Los detalles que tienen los edificios. Opa, vamos a cruzar mal, ¿eh? Y acá mirá que el auto no va a frenar para esperarte. Sí. Venía concentrado mirando el video y... Así que era una de las típicas tomas de Nueva York largando humito, pero no, es un chulengo que hay al lado de la parrilla que es de Jamaica, miren. Taste of Jamaica. Miren, acá hay un puestito que venden aceites, remeras. Ahí hay unos mercaditos también que hemos venido a comprar. Yo creo que no debe haber tantos vendiendo hoy porque estaba anunciado lluvia desde ¿Vos decís? ayer. Lluvia todo el día, decía. Puede ser. Capaz que hay mucha gente que ya no puso directamente el puesto. Sí, puede ser. Fíjense que también hay mucho local cerrado, mucha persiana baja y bueno, ahí ya no hay nadie, ¿no? Igual es un contraste, pues están tiendas como Pandora, como Sephora. Claro, ven enfrente, es todo hermoso. Pero esta calle quedó como con más locales cerrados. Pero bueno, acá está Victoria's Secret, es como que es una mezcla, ¿no?
Esta debe ser una de las esquinas más transitadas de Harlem. Miren esa cúpula finita, allá hay otras. Acá está el subte, hay locales de todo tipo, muchísima gente. Por allá hay una manifestación, no sé de qué. Y ya hay vientito de tormenta. Yo creo que en cualquier momento nos va a agarrar. Pero bueno, miren, todo edificios por todos lados, gente. Miren qué curiosa la manifestación. Van caminando en círculo. Les decíamos que había ratas por todos lados. Miren, hasta pusieron un inflable para que vean. Miren qué lindo mural. Planet Harlem, dice. Con todas las figuras que deben haber salido de este barrio. Me imagino, ¿no? Mira, basquetbolista, cantantes. Mirá, ahí hay un cantante con los reflectores, boxeador, bueno, de todo un poco. Un barrio con mucha historia acá. No paran de tocar bocina. Es la banda sonora de Nueva York. Bocina, gente gritando, lío. Ahora igual esta calle ya está mucho más tranquila que la que veníamos. Mirá, el paraíso africano. Todas cosas de África. Comida especial, $10, una cantina. Por acá comida italiana. Ay, te alejas un poquito igual de esa calle principal y bajan los decibeles. Mal, ¿no? Qué silencio. Imagínense que si esto es el silencio. Pero bueno. Se nota mucho eso que les decíamos de las culturas que hay acá. Sí, es una mezcla de todo. Creo que Estados Unidos es una gran mezcla cultural. Pero esta ciudad debe ser de las más cosmopolitas del país también. Y ahí otra vez la sirena. Entre sirenas y bocinazos te van llevando por Nueva York. Acá hacen las trenzas africanas, dice. Imagino que este barrio ya es más de la comunidad afro. Nos metimos en una callecita que nos llamó la atención en el Harlem. Miren las casas. Todo como en las pelis. Sí, eso te iba a decir, es una película esto. Todos con las escaleras para bajar desde las casas. Tienen abajo también una entrada que entran, recién hay un chico entrando bicis. Y miren lo que son las casas. Todas iguales, de distintos colores, pero todas como en los mismos tonos. Mira, quedó acá un terrenito disponible, Mar. Capaz que puedes estacionar a Blanquita. Sí. No te va a cargar nunca el sol. Pues miren lo que es. Muy arbolado, además también ahí hay una iglesia. No sé ni cómo se llama la calle, solo nos llamó la atención las construcciones. Qué pintorescas. Me gusta además que están todas en la gama del marrón pintadas. Fíjate. Sí. Este es un edificio de acá del barrio de Harlem. Vinimos por el mural, que nos gustó. Y adentro tiene todo un patio de juegos, hay canchas de básquet, gente, juegos para niños. Se ve también mucha gente en las plazas, sentados, conversando, pasando el rato. Ahora vamos a ir otra vez como para el lado del gimnasio, vamos a ir para allá. Y a seguir sorprendiéndonos con el Harlem, porque esta zona no la habíamos conocido. No, nunca nos habíamos salido de nuestra calle principal ida y vuelta. ¿Pero está lindo o no? Está lindo el barrio. Siempre lindo, además de ver la zona comercial, también ver la zona donde vive la gente, ¿no? Miren acá el mural con toda la onda. Hoy es un buen día para estar en Harlem. Acá tenemos una tremenda iglesia. Llegamos justo con la lluvia a Blanquita. Se largó a poquitas cuadras de llegar, pasamos también por el súper a hacer unas compras, pasamos también por el gimnasio para ducharnos, así que impecable. Para los que se pregunten por qué no nos bañamos en Blanquita,
El tema es que para bañarnos usamos nuestro tanque de agua. Si lo vaciamos acá no sé dónde se puede cargar. Y la otra es que si nos bañamos llenamos nuestro tanque de aguas grises y tendríamos que buscar dónde vaciarlo. Entonces, mucho más funcional ir al gimnasio, das una vueltita, te bañás, a veces hasta hacemos ejercicio. Así que nos parece mejor opción. Después del recorrido, Martu se está mandando tremendo pollo. Y como ya la última semanita me está tocando a mí que yo estuve enferma. Pero sí, hice pollito. Mirá, pollito, le derretí queso, un poquito de barbacoa, cebollita caramelizada. Tremendo. Vamos a ver qué onda. Hice un poquito de puré, ensalada. Así que, bueno, estamos para acostarnos. Vamos a mirar la serie y a terminar este día. Gracias por estar del otro lado. Esperamos verlos en los próximos videos, que sí vamos a salir ya a recorrer un poco más de esta ciudad. Ya estoy prácticamente al 100%, así que estuve ahí marcando los puntos para visitar en el sur de Manhattan. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse cuando los videos ya estén subidos. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.